Si tienes un negocio, todo pasa por ti y sigues cambiando tiempo por dinero, este podcast es para ti. Soy Rebeca Garal, experta en productividad y eficiencia para negocios. Aquí te enseño cómo optimizar tu negocio y ganar libertad. ¿Empezamos? Hoy quiero hablarte de algo que cuando lo escuches, pues puede que suene más a charla de superación personal que a podcast de negocios. Y entiendo que eso pueda generar un poquito de rechazo o de resistencia, pero quédate porque lo que vamos a ver hoy tiene una aplicación directa y muy concreta en lo que pasa dentro de tu empresa. Cuando lo entiendas, vas a ver muchas cosas que ya conoces desde un ángulo completamente distinto. Vamos a hablar de ti. No de tu facturación, ni de tus procesos, ni de si tienes o no tienes equipo y de si funciona o si deja de funcionar. Vamos a hablar de ti, de quién eres tú cuando nadie te está mirando, de quién eres tú cuando tienes que tomar una decisión difícil, de quién eres tú cuando el negocio pues no va como esperabas y tienes que decidir qué es lo que haces con eso. Llevo más de 20 años trabajando con empresas y con dueños de negocio, con autónomos, con emprendedores, pues que han construido algo desde cero con muchísimo esfuerzo y que en algún momento se han encontrado con que el negocio crece, pero ellos se sienten cada vez más atrapados dentro de él. Y lo que voy a contarte hoy viene de observar justo ese patrón muchísimas veces. El mayor cuello de botella que existe en la mayoría de negocios pequeños y medianos no está en el mercado, no está en la competencia, tampoco está en los costes, no está en el equipo que no funciona, está en el dueño. Y no lo digo para señalar a nadie, ¿vale? O sea, lo digo porque es la realidad que veo una y otra vez y porque reconocerlo, pues es el primer gran paso para poder hacer algo con eso. Hace unos meses estuve leyendo sobre una idea del psicólogo Jordan Peterson. Por si no lo conoces, Peterson es un psicólogo clínico canadiense que se hizo muy conocido a nivel mundial pues hace unos años, sobre todo por sus libros y en especial uno que se llama 12 reglas para vivir. No sé si lo conoces o lo has leído. Bueno, este es un tipo que genera opiniones muy divididas, o lo sigues con mucho interés o te genera bastante rechazo. A mí la verdad me genera las dos cosas a la vez, que mira, es generalmente cuando algo merece la pena desde mi punto de vista. Y hay una idea concreta suya que me quedó dando vueltas durante días porque conectó directamente con cosas que yo veo en las empresas con las que trabajo. Peterson propone un ejercicio. Mira, por la noche, antes de dormir, hazte una pregunta en voz baja. ¿Qué es una cosa que sé que estoy haciendo mal, que podría arreglar y que estaría dispuesto a arreglar? Solo una cosa, no hace falta que te hagas un listado. Y lo que él observa después de décadas de trabajo clínico con personas es que la respuesta casi nunca es algo grandioso ni complicado, es algo pequeño. Suele ser algo cotidiano, algo que llevamos tiempo pues mirando así como de reojo y eligiendo conscientemente no mirarlo de frente pues porque al final nos incomoda. Porque si lo miramos de frente pues tenemos que hacer algo con eso y eso da pereza o da miedo o las dos cosas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con tu negocio? Pues tiene que ver todo. Porque esa cosa pequeña que decides no mirar en ti, no la miras tampoco en tu empresa y cuando acumulas suficientes cosas sin mirar, el negocio empieza a tener problemas pues que no entiendes muy bien de dónde vienen. Y voy a contarte un caso real, no voy a dar nombres, es de una clienta con la que trabajé hace no mucho tiempo. Y bueno, llevaba varios años con su empresa, no era una empresa pequeña, la verdad es que facturaba bien, tenía un equipo de 8 personas, tenía clientes recurrentes y bueno, desde fuera parecía que todo funcionaba bien, pero ella vivía con una sensación constante de que algo no le iba bien, ¿no? Siempre como al límite, siempre con la agenda llena de cosas urgentes, siempre con esa sensación de que si ella se iba 3 días de vacaciones, pues aquello no iba a funcionar.
Y cuando empezamos a trabajar juntas, lo primero que hice fue revisar sus números con detalle y la verdad es que los números no estaban mal, o sea, obviamente había margen de mejora, claro, o sea, pero no era ahí donde estaba el problema. Luego revisé sus procesos, cómo estaban documentados, qué pasaba cuando alguien de su equipo pues tenía que tomar alguna decisión sin consultarla y ahí ya empezamos a ver cosas. Pero incluso eso no era el núcleo del problema. El núcleo del problema era ella. Mira, tomaba decisiones que no le correspondía tomar a ella porque en el fondo pues no confiaba en que nadie del equipo lo fuera a hacer tan bien como ella. Fíjate que al final no era de forma consciente, ella, o sea, no era un tema de arrogancia. En realidad era miedo a que si soltaba el control pues algo fallara. Evitaba conversaciones difíciles con su equipo porque porque no quería que hubiera tensión, ¿vale? O sea, es como que evitaba esos momentos de conflicto. Prefería hacer las cosas ella misma pues antes que explicar cómo hacerlas, ¿no? Y arriesgarse a que el resultado pues no fuera el que ella esperaba. Y gestionaba su empresa pues con exactamente la misma mentalidad con la que había empezado hace 5 años antes. O sea, cuando trabajaba sola, cuando todo dependía de ella, pues porque evidentemente no había nadie más. Y el negocio había crecido. O sea, ella, el problema es que no había crecido con él. Seguía siendo la misma persona que cuando empezó, con los mismos hábitos, con las mismas respuestas automáticas, con los mismos miedos que en su momento tuvieron sentido, obviamente, pero que ahora la estaban frenando a ella y por extensión a su negocio, ¿no? Esto que le pasaba a ella, en realidad le pasa a muchísima gente. Y quiero que entiendas bien por qué ocurre, porque no es una cuestión de capacidad, ni de inteligencia, ni de ganas, no. Al final, cuando construyes un negocio desde cero, necesitas un perfil muy específico de persona. Necesitas ser resolutivo, autosuficiente, rápido tomando decisiones, capaz de hacer 10 cosas a la vez y de salir adelante, pues aunque no tengas todos los recursos que necesitarías. Y esas cualidades son las que hacen que el negocio salga adelante en los primeros años y que sin ellas, pues tu negocio no existiría. El problema es que llega un momento y ese momento ocurre muchas veces antes de lo que la mayoría de la gente es consciente. Y en ese momento esas mismas cualidades dejan de ser un activo y se convierten en un obstáculo. ¿Por qué? Pues porque liderar un equipo de 10 personas no funciona igual que trabajar solo. Porque cuando tienes personas a tu cargo, tu trabajo no es hacer, es dirigir, es explicar, es confiar, es dejar que otros cometan errores y también aprendan de ellos, y eso es exactamente lo contrario de lo que te funcionó al principio. Mira, hay un dato que ilustra muy bien pues la magnitud de este problema, ¿vale? Y es que, según el Instituto Nacional de Estadística, más del 85% de las empresas en España tienen menos de 10 empleados. Y una de las razones principales por las que no crecen más no es que no haya mercado ni que el producto no sea bueno, no. En realidad es que el negocio depende demasiado del dueño. El dueño no ha hecho la transición de ser el que hace el trabajo a ser el que dirige a quienes lo hacen. Y mientras eso no cambie, pues el crecimiento tiene un techo, que es exactamente lo que el dueño es capaz de abarcar con sus propias manos. Ese es el techo. Peterson habla además de otra cosa que me parece muy útil para poder entender todo esto. Y es que dice que todas las personas llevamos una especie de máscara, una versión de nosotros mismos que construimos para relacionarnos con el mundo. Y él la llama personaje, que es un término que viene de la psicología analítica de Carl Jung y es básicamente el papel que jugamos socialmente. Es ese rol que asumimos en función de lo que se espera de nosotros o de lo que nosotros creemos, ¿no? que tenemos que ser. Y esa máscara tiene su función en realidad. Es que no es malo en sí mismo. Todos necesitamos una forma de presentarnos al mundo que sea funcional. El problema ocurre cuando la máscara pues es todo.
pues, es decir, cuando por debajo de esa imagen que mostramos hacia afuera no hay nadie que se esté mirando con honestidad. Y cuando vivimos tan metidos en el papel que hemos dejado de preguntarnos si ese papel nos representa realmente o si simplemente es que en algún momento empezamos a jugar con él y ya no sabemos ni cómo salir de él, es decir, ya no sabemos muchas veces ni quiénes somos, ¿no? Ese es el problema. Y en los negocios, pues esto tiene una traducción muy, muy concreta y además muy reconocible. Es el dueño de negocio que hacia afuera proyecta una imagen sólida, de control, de que todo va bien, pero que por dentro sabe perfectamente que algo no está funcionando, que sabe que está tomando decisiones por inercia porque cambiarlas requiere conversaciones que prefiere evitar, que sabe que su negocio depende de él para absolutamente todo y que si un día se pone enfermo o necesita desconectar, pues el negocio no tira para adelante. O piensa que no tira para adelante y entonces no suelta. Y que además sabe que lleva años diciéndose que el año que viene va a delegar más, va a organizarse mejor, va a tener más tiempo y el año que viene pues llega y sigue exactamente igual. Eso al final es vivir en modo supervivencia y tiene un coste enorme, y no solo en términos de negocios, sino en términos personales. Fíjate que según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, más del 60% de los autónomos en España declaran sufrir niveles elevados de estrés de forma habitual. O sea, más del 60%. Y cuando les preguntas cuál es la causa principal, la respuesta más frecuente no es que ganan poco dinero, es que no pueden desconectar, es que dependen de ellos para todo, es que si paran, el negocio se para. Y eso es exactamente lo que ocurre pues, cuando la persona no evoluciona al mismo ritmo que evoluciona la empresa. Entonces, ¿qué significa en la práctica convertirte en la persona que tu negocio necesita ahora mismo? Porque quiero ser súper clara aquí. No estoy hablando de motivación, no estoy hablando de levantarte cada mañana con una afirmación positiva delante del espejo y ya está. Eso no cambia nada por sí solo. Y si alguien te ha vendido que sí, pues te ha vendido una mentira. Estoy hablando de algo mucho más concreto y la verdad mucho más exigente. Estoy hablando de tener la honestidad de preguntarte qué versión de ti misma, de ti mismo, necesita tu empresa hoy. No la que necesitaba cuando empezaste, no la que funcionaba hace 3 años, 5 años, 8, 10, la que necesitas ahora. Y Peterson tiene una idea que me parece muy potente en ese sentido. Dice que el cambio de verdad, el que dura, no empieza con decisiones enormes, empieza con humildad, con la capacidad de reconocer que hay cosas pequeñas que no estás haciendo bien y que podrías corregir si quisieras. Y pone un ejemplo que a primera vista pues puede parecer demasiado sencillo, pero que en realidad es muy preciso, es bastante potente. Dice que si no puedes poner orden en tu propia habitación, en algo tan pequeño y tan tuyo como eso, no tienes autoridad moral para pretender poner orden en nada más grande. Y yo eso lo traduzco así para el contexto de un negocio. Es que si no eres capaz de gestionar tu propia agenda con criterio, de decidir a qué dedicas tu tiempo y a qué no, no puedes pretender gestionar bien un equipo de personas. Si no eres capaz de tener una conversación difícil con un proveedor que no te está dando lo que acordasteis, pues no puedes esperar que tu equipo tenga conversaciones difíciles con los clientes. Y si no eres capaz de revisar tus números con regularidad y tomar decisiones basadas en lo que te dicen esos números, pues no puedes esperar que tu negocio sea rentable de forma sostenida. Es decir, lo que no resuelves en ti aparece en tu negocio y pues, con otro nombre o con otra cara, pero es que aparece y aparece siempre. Y ahora viene la parte que a mí más me importa, que es ¿qué haces con todo esto? Porque no se trata de que te metas ahora en un proceso interminable de introspección
ni de que te vayas a meditar a la India, ¿no? Ni de que te dediques, pues yo qué sé, los próximos 6 meses a entenderte a ti mismo antes de volver a mirar tu empresa. No hay tiempo para eso y tampoco te hace falta. Se trata de identificar con la mayor precisión posible pues qué comportamiento tuyo concreto está limitando el crecimiento de tu empresa en este momento. Uno, de verdad, solo uno para empezar, ¿vale? Identifícalo y pregúntate, ¿estás tomando decisiones operativas que debería estar tomando alguien de tu equipo? ¿Estás evitando subir precios pues porque tienes miedo a que los clientes se vayan? ¿Estás contratando personas que no te incomoden, aunque no te cuestionen, en lugar de personas potentes que te complementen, aunque eso pues a veces te genere más fricción, o a tu ego más bien? ¿Estás mirando tus números de verdad con detalle cada semana o prefieres no mirarlos así muy de cerca para no angustiarte? Bien, cada una de estas preguntas apunta a un comportamiento tuyo y cada uno de esos comportamientos, si lo corriges, tiene un impacto total y medible en lo que pasa dentro de tu empresa. Mira, cuando trabajo con alguien en la fase de autonomización, que es esa fase en la que el objetivo es conseguir, bueno, pues que tu negocio funcione prácticamente solo, con orden, sin que el dueño tenga que estar presente en cada decisión, siempre llego al mismo punto. Los procesos se pueden documentar, los roles de tu equipo se pueden definir con claridad. Obviamente, todo esto se puede hacer, los sistemas de seguimiento se pueden implantar, o sea, todo eso es trabajo que se puede hacer y lo hacemos y que evidentemente marca una diferencia enorme. Pero si la persona que dirige el negocio no cambia su forma de relacionarse consigo misma, nada de lo anterior se sostiene en el tiempo. Es decir, puedes documentar un proceso y saltártelo tú el primero cuando hay cierto tipo de presión. Puedes definir que una persona de tu equipo es responsable de algo y, sin embargo, seguir interviniendo tú cada vez que algo pues no sale exactamente como esperabas. Y puedes tener un cuadro de seguimiento financiero perfectamente diseñado y no mirarlo porque, bueno, pues ya sabes más o menos cómo va tu negocio, ¿no? Así por intuición. Al final, el cambio externo sin cambio interno pues no dura, y no dura porque tarde o temprano choca con quien tú eres. Y quien tú eres, tus hábitos, tus respuestas automáticas, tus miedos, siempre acaban ganando si no te los trabajas. Así que te dejo con lo mismo con lo que empecé el episodio de hoy. Esta noche, antes de dormir, hazte esta pregunta. ¿Qué es una cosa que sé que estoy haciendo mal en mi negocio que podría cambiar y que estaría dispuesto a cambiar? Y si la respuesta que te viene es incómoda, pues es que es exactamente la que necesitas. Eso es lo que hay que mirar. Si este episodio te ha resultado útil, bueno, pues compártelo con alguien que creas que lo necesita. Y si quieres seguir trabajando esto conmigo, pues ya sabes dónde encontrarme. www.rebecagaral.com. Te veo en el siguiente episodio. Un beso grande.